Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes 8,000 cajeros, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, incorporado, 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Buena oportunidad para usted poner su caridad también en las manos salesianas. Formar jóvenes en alto riesgo. Qué buena tarea de servicio al país. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, hoy
hemos visto las noticias, no por que fuera posible que sucediera eso, porque en el juego geopolítico estas potencias manejan todos sus intereses. Desde luego, República Dominicana, que es un país pequeño, pero es el país que está al lado del foco de la crisis, que es Haití. Pero China y Rusia, que tienen una influencia enorme porque son parte del comité del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces es un club muy exclusivo de 5 miembros. Cuando usted ve, señores, que Alemania y Japón no están ahí, y son 2 de las naciones más ricas del mundo, pero ese grupo lo formaron los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Entonces en ese consejo uno veta a los 4 restantes. 4 de 5 pueden estar de acuerdo. Si hay uno que veta, se cae todo. Entonces Naciones Unidas tenía que tomar esa decisión de que, atendiendo a lo que incluso fue y vio el secretario general de Naciones Unidas, el señor Guterres, sugiriendo una fuerza de intervención para Haití, pero Estados Unidos dijo que estaba de acuerdo, ya eso fue motivo. Entonces Rusia y China, que están en las antípodas, que no tienen nada que ver con ese problema, no le afecta en nada a ellos, pero a nosotros, que es quien nos afecta. Entonces boicotean la posibilidad de que se forme una fuerza de interventora allí, pero yo pregunto, ¿cuál es la calidad moral que tiene Rusia para evitar que se lleve una fuerza interamericana, una fuerza que puede ser, bueno, vamos a llamarla internacional, de estabilización de Haití? Un país que acaba de invadir en forma brutal a Ucrania, pero más que eso, que interviene en Siria, pidiendo al régimen sirio, un dictador, un asesino dictador, gaseador de seres humanos, pide que le estabilicen su régimen en contra de una serie de gente que lo están adversando, oposición política incluso de Siria. Allá va Rusia, interviene militarmente a la franca. Y entonces el señor Putin interviene en Mali, interviene en la República Centroafricana. Todo ese Magreb y parte del África Central, ecuatorial, está invadida por los grupos Wagner del señor Putin. Pero Haití, que tiene un problema gravísimo al lado de nosotros, entonces no le interesa que se estabilice eso. Usted tiene fuerza moral para eso. China por lo menos no es interventora, no se le puede acusar de intervenciones, pero lo hizo una vez en Camboya y tuvo que intervenir Vietnam y declararle la guerra a China, protegiendo a un delincuente, un criminal como fue Pol Pot. Y Vietnam devastado por la guerra, pero aquel país tan aguerrido y tan responsable, señores, le abrió la guerra a China, que fue quien lo ayudó a vencer a los americanos. Pero dijeron, nosotros no podemos tolerar, al lado de nosotros no podemos tolerar un genocidio como el que está pasando en Camboya. Ese hombre hay que sacarlo de ahí. Y Vietnam tuvo que declararle la guerra a China. Entonces ustedes están lejísimos por allá. Ahora, nosotros con Rusia no tenemos tanto negocio, porque vienen muchos turistas, ¿verdad?, de allá. Pero con el asunto de la guerra, el país se puso del lado de Ucrania, el gobierno, y China, que está del lado de Rusia. Pero China es más, se le pueden apretar las teclas aquí por vía de la embajada, si quisiera el gobierno dominicano. Lo que pasa es que con el carácter nacional tan debilitado como está en el país, es difícil que hagamos algo contra esa decisión de estas 2 potencias que no tienen nada que ver con Haití, que ni saben dónde está Haití. Y esa gente están en las antípodas para nosotros. No le importa, pero ellos saben que eso es un foco de preocupación para los Estados Unidos. Por eso es que actúan así, irresponsablemente.
Entonces, República Dominicana lo que tiene que hacer es deportar haitianos. Deportarlo como tiene que deportarlo masivamente y cerrar la frontera. Y ustedes verán que entonces Estados Unidos le dice a los rusos y a los chinos, mire, se pueden ir al carajo, como se dice vulgarmente. Y entonces Estados Unidos interviene en Haití a la brava, como han hecho ellos. Porque ¿cómo Rusia se va a oponer a que Estados Unidos diga, mira, a mí me peligra Haití, yo no puedo tolerar eso, vamos a fondear unos barcos aquí? Y Rusia tiene fuerza moral para decirle a Estados Unidos que no intervengan en Haití. Y más, que puede ser una intervención autorizada por Naciones Unidas, no por el Consejo, sino por una asamblea. Y entonces Estados Unidos, alegando que tiene problemas en su frontera, en el lado sur de su frontera, puede facilitar eso o organizar países de América Latina que quieran participar, porque si Estados Unidos le da apoyo económico, los países van, porque lo que nadie quiere es echarse ese problema encima, de ir a gastar un dineral allí, a perder gente incluso, porque puede haber muerte y de todo. Y entonces cargar pesado en un país que usted no tiene nada, no tiene intereses allí. Bueno, pero eso fue lo que se decidió en ese mundo geopolítico, diplomático, que nos ponen a los chiquitos, nos ponen donde ellos les da la gana. Pero República Dominicana tiene la oportunidad, cuando tenga que votar en Naciones Unidas, vota en contra de ellos también. Porque China tiene intereses que perder aquí, porque ellos tienen unas relaciones y acaban prácticamente, se dijo, de comprar las relaciones diplomáticas de la República Dominicana. Nosotros podemos apretar a China por ese lado, porque aunque ellos sean gigantes, pero si nosotros lo apretamos en el sentido de que volvemos a Taiwán, China recoge su parte, inmediatamente tiene que darnos apoyo. Pero aquí no hay carácter nacional para eso, por lo menos a nivel de gobierno. Otra nota que tiene que ver con Haití parece que alguien, digo yo, algún soplón, porque este gobierno no tiene asesores. Este gobierno carece de Salomones. Entonces vamos a partir que algún soplón le sugeriría al gobierno, al presidente, o le sugerirían algo al ministro de Interior, mira, paren esa marcha de los haitianos, porque eso no conviene. Esa marcha no es por los asuntos de que ellos son extranjeros y que en República Dominicana no se puede marchar, no es por ahí. El problema no es que los haitianos utilicen el territorio dominicano para hostigar a alguien, no. O para hacer política a favor de Haití, no. El peligro de esa marcha es, ¿ustedes saben cuál es el peligro de esa marcha? La infestación que tiene de ONGs que van a utilizar o utilizarían esa marcha, porque parece que Interior y Policía ahora tomó la decisión de que eso no va. Pero ¿dónde es que yo veo el peligro de la marcha? Es que esos grupos, esas ONG que son enemigas del pueblo dominicano van a aprovechar o aprovecharían esa marcha para denunciar al pueblo dominicano, es para hacernos daño a nosotros mismos. Pero este gobierno que no tiene visión, ni tiene Salomones, digo yo que sería un soplón a última hora que le advertiría de que podía buscarse una salida por vía constitucional, de decir que esas marchas que son extranjeros, que eso es intervención política de extranjeros en suelo dominicano y que eso no lo autoriza la Constitución. No, yo me puse a anotar aquí quiénes son los que están organizando esa marcha. Estarán 200 organizaciones de la sociedad civil, léase 200 enemigos pro-haitianos de la República Dominicana. 350 pastores con el objetivo de iniciar una resolución de la crisis humanitaria y de seguridad en Haití. Eso es mentiras. Ninguna crisis de Haití en Haití. Es la crisis de los haitianos aquí. Para eso era que iban a usar esa marcha. Para quejarse ante el mundo que ellos son racistas, los dominicanos,
que ellos salen a la calle a protestar porque le han generado apatridia, que tienen muchísimos muchachos que son dominicanos y nosotros no le queremos reconocer la nacionalidad. Era para denunciar el país. Por suerte, el gobierno acaba de salirse, como se dice, de la llanta de una patana, porque era para eso, la marcha, era para denunciarnos a nosotros, no es a la situación de Haití, porque ¿qué es lo que hay que denunciar de Haití? Los haitianos primero iban a mostrar músculo aquí, porque aquí no hay dinero, los haitianos no tienen dinero para hacer una marcha aquí, que le traigan haitianos del país. Iban a venir haitianos de todo el país aquí en guagua y camiones, yo no sé quién iba, pero alguien iba a pagar eso para mostrar un músculo de tal forma que el pueblo dominicano no se asuste, pero que vea la fortaleza que tienen los haitianos, la República Dominicana, y que van a exigir esa minoría decisoria en el país. Y que ya hay que tomar en cuenta que el bloque haitiano en este país es muy grande, pero imagínense que hay 50,000 que Danilo Medina hizo dominicanos. Y ustedes saben cuál es el poder del voto, ya incluso el poder del voto de haitianos legalizado así, por la vía de la traición de Danilo Medina y su gobierno. Y segundo, la cantidad de haitianos que falsos se han hecho dominicanos y aparecen en el padrón votando. Porque Manuel Fermín ha dicho aquí lo que pasaba cuando el PRD tenía ese cinturón de haitianos que votaban a favor del PRD, todos los batalles del ingenio Jaina, del ingenio Boca Chica y del ingenio Sama. Los tres ingenios del CEA, todo ese cinturón, desde la pared de Jaina, pasando por Pantoja y todo eso hasta Villamella y la Victoria y qué sé yo, y allá Guerra y Boca Chica y San Luis, todos esos pueblos, ese cinturón de haitianos que yo me acuerdo, ahí en el 14 por los Alcarrizos, yo me acuerdo que yo en unas elecciones le preguntaba yo a algunos residentes de por ahí que veía su fisonomía. ¿Y por qué usted va a votar? Oh, yo voy a votar por su bebé. Así era que me decían, usted está oyendo, eso era lo que votaban ahí. Yo voy a votar por su bebé. ¿Y quiénes son los que hablan así? Los dominicanos son los que hablan así. Todo ese cinturón de batalles del CEA lleno de haitianos, que fueron muchos de ellos legalizados como dominicanos, dándole cédula falsa y lo inscribieron, hicieron de todo y ahí andan. Y cuando Balaguer también. Es decir, que este país lo que ha sido es un engaño y una traición de políticos y sinvergüenza, guardias y delincuentes políticos y de todos los tipos y empresariales y comerciales, que es lo que ha habido en este país. Repito, gracias a que esa marcha la han parado, pero ahí vamos a salir nosotros, señores, denunciados con una calle full de haitianos, para pasarle esas imágenes al mundo y decirle, miren, en República Dominicana tienen esos solos haitianos en República Dominicana, miren la masa que hay ahí, y quieren desconocer esa realidad. Eso era lo que nos iban a decir a nosotros. No es de que no se puede permitir que un grupo de chinos, un grupo de rusos o de ucranianos hagan una protesta a las Naciones Unidas para que cuiden su país. No, no era por ahí, eso no era por ahí. Lo que venía era esos pastores, supuestos pastores y ONG, que son todos los enemigos. Ahí va a estar el padrecito aquel, que yo no me acuerdo el nombre de ese padrecito, del Centro Montalvo, que dejó el curato y se metió a funcionario público. Ahí yo creo que es funcionario de este gobierno. No recuerdo el nombre. Esos son de los primeros que van encabezarían esa marcha.
Ahí lo íbamos a ver a todos, y ese colectivo que está en el gobierno, que son todos pro haitianos, iban a estar ahí con sus banderas, y hasta ahí van a estar hasta los LGBT. Todos esos homosexuales y lesbianas iban a estar presentes en esa marcha también. Porque todo está ligado en esas ONG. Pero la providencia divina siempre ha cuidado a la República Dominicana, pero como quiera eso va a venir. Porque ellos se van a organizar, los haitianos, y ya Naciones Unidas está casi pidiendo que ya los haitianos pueden votar en algunos municipios. Por ejemplo, esos municipios de la provincia de la Altagracia, ellos van a exigir el voto, por lo menos para las autoridades municipales. Y después van a pedir el voto para las autoridades congresuales. Y ellos van a escoger su gente para que los representen como minoría étnica. Y en provincia turística van a aparecer allá, porque yo he dicho, en Puerto Plata eso está lleno de haitianos, toda la costa norte y Samaná, lleno de haitianas prostitutas y de familias haitianas, medio Haití, vive en este país, tolerado por los gobiernos nacionales endeudadores. Y este es un gobierno endeudador. Y yo dije aquí ayer que este gobierno metamorfoseó su discurso, un discurso güero, porque ese discurso fue dicho, pero no cumplido, antes de llegar al poder el PRM, porque el presidente ofreció todas las garantías de que en su gobierno, si él era elegido presidente, los haitianos, la crisis migratoria haitiana sería resuelta en el primer año de su gestión de gobierno. Y el que me diga a mí que hemos resuelto o hemos agravado la situación haitiana, que me pueda refutar si es cierto o no el agravamiento o el debilitamiento de esa crisis que nos viene encima como una especie de tsunami. Vamos a esperar. Bueno, sigue el apresamiento de las drogas. Se está apresando drogas. 281 kilos antes de ayer o ayer. Hoy trae la prensa 480 kilos. Creo que fue que vi ahí. 400 y pico de kilos. Pero es lo que nosotros hemos dicho. ¿Qué es lo que pasa? Que solamente detienen a rasos. Rasos en el sentido del bajo rango de los involucrados en el trasiego de droga. ¿Dónde están los verdaderos capos de la droga? Entonces, ¿cómo es posible que ya no se detengan capos, sino rasos? ¿Por qué? Nosotros tenemos muchísimo tiempo en eso, esos 3 años, que la Dirección Nacional de Control de Drogas se autoelogia porque han detenido más de 80 toneladas de drogas, lo que en 20 años dicen ellos que no se detuvo aquí. Pero resulta que se ha levantado, no una calumnia, pero sí se ha levantado una propaganda con fines de desacreditar a todas las autoridades que estuvieron en los 20 años últimos, porque en esos gobiernos no se detenía la droga. Parece que la droga caminaba con mucha facilidad y que ahora se detiene la droga. Pero ¿qué me choca a mí? Aquellos gobiernos que no retenían droga, según las autoridades de ahora. Pero ¿por qué detenían a los capos mayores? ¿Qué pasaba? ¿Tenían una mejor labor de inteligencia? ¿O salían a capturar a los verdaderos capos y no a los rasos de las drogas? Aquí hubo un tiempo, en tiempo de Balaguer, que no jugaba con esas cosas. Aquí estuvo preso
uno de los capos mayores de Colombia. Era el tesorero del cartel de Cali, creo que era que le llamaban, un señor apellido Barjún. No me acuerdo cuál era el primer apellido de él, pero tenía ese segundo apellido, Barjún. Parece que es un apellido de origen árabe. Pero así se detuvieron muchos capos importantes de las drogas de Colombia y venían aquí y fueron detectados. Bien. Cuando se iniciaban los capos criollos, era el caso, por ejemplo, de Florian, fue detenido, Florian Félix, y otros más. Señor, no sé, yo no sé de ese señor, Tavares Lebrén, fue un señor que una vez, un escándalo de una droga, una cosa, y ese señor estuvo preso. Fueron gente que se conocieron en esos momentos como jefecitos de droga, porque aquí no se conocían esos capos a niveles de carteles, como dicen. Pero esa gente fueron detenidos en tiempos de Balaguer. Cuando vino Leonel Fernández aquí, en la segunda etapa, todo el mundo sabe que aquí, en ese lapso, 2000-2004, y antes, en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, hubo muchas pistas de aterrizaje que se crearon en el país. Todo el que tenía una finca grande tenía una finca de aterrizaje, y que un aeródromo, porque voy a comprar una avioneta. Y eso se tiraban, hasta en los cañaverales se tiraban las avionetas. Después se tiraban en las carreteras. Bueno, era un caos. Hasta que llegaron los tucanos. Cuando vinieron los tucanos, se acabaron los vuelos de esas avionetas que se tiraban en las carreteras y se tiraban en los cañaverales y en esas fincas privadas. Los tucanos le salieron al paso a esas trazas ilegales de aviones transportando droga. Pero en ese periodo 2000-2004 creció un capo que nosotros no conocíamos las dimensiones de una persona dedicada a ese negocio de las drogas, que tuviera la importancia que tenía ese caballero, que es el señor Quirino Ernesto Paulino. Pero Quirino Ernesto Paulino no era él solo, sino toda una organización ahí. Yo recuerdo a aquellos jóvenes, un joven Vladimir, otro que era Eduardito, otro que se llamaba Maconi, creo que esa gente, yo no sé si estarán presos o están en libertad ya. Pero era una organización, entonces había un señor Toño Leña, otro señor, no recuerdo, más gente por allá, un señor Ricí, creo que está preso todavía. Un tal Ricío, Gallero, no recuerdo. Bueno, el asunto es que ya esas eran gente conocidas, pero fueron apresadas. Cuando se destapa el caso, por ejemplo, de Figueroa Agosto, antes de Figueroa, se había establecido una célula, parece poderosa, por ahí por Baní, cuando el asesinato en masa que hubo en Paya. Todo ese sicariato de Paya fue hecho preso en tiempo en que el señor Moscoso Segarra era el fiscal del distrito. Entonces, ¿por qué se detenían esos capos? Figueroa Agosto y todo ese sicariato de Figueroa Agosto fue detenido. Gente que mató muchísima gente en el tiempecito que andaba huyendo el hombre y se pudo fugar para Puerto Rico y sus sicarios mataron a alguna gente aquí y bueno, y hasta en un parqueo por allá, por la Duarte, por la carretera Duarte, en un supermercado por ahí, mataron a una gente y bueno. Todo ese grupo sicarial fue apresado y todos esos capos, no capos ni capos, como se dice, pero capos fueron detenidos, todo ese grupo. Es decir, que se le detuvo a los jefes. Aquí el último gran jefe fue, o gran jefecito, o gran jefe, vamos a llamarle así, fue el abusador, que levantaron tienda con él y se tuvo que ir. Se fue porque le avisaron, le soplaron que andaban detrás de él y que lo iban a echar mano y el hombre se fue. Pero, ¿por qué la Dirección Nacional de Control de Drogas no detiene ese tipo de personas? Y cuando usted no detiene ese tipo de personas,
el negocio sigue con la misma firmeza y entonces por eso que uno ve esto. ¿Qué pasó en Nueva York? Ya yo me referí a eso en esta semana, pero vamos a refrescar de nuevo la mente con las 5 grandes familias que tenían sus representantes y que todos fueron hechos presos por Giuliani, el fiscal Giuliani. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, a mí me parece que hay que hacer esta pequeña historia, esta pequeña excursión por la historia contemporánea de la droga, o no de la droga, sino del comportamiento de los gobiernos, de las autoridades, con este asunto de los jefes o los jefecitos de droga en la República Dominicana, porque es que no ha caído uno más. No ha caído un... Aquí usted busca un señor que le decían el gringo, otro que le quita tenis, qué sé yo quién, y otros que están presos, yo no sé, no conozco de esa gente, pero uno ve en la prensa continuamente sus problemas con la justicia, que tienen que ir a juicio y pidiendo revisiones de condenas y cosas de eso. Pero están presos o huidos. Presos o huidos. Pero aquí, señores, aquí hubo un fiscal, repito, que ya lo dije, el nombre del señor Moscoso Segarra. Ese señor, esa fiscalía, detuvo a todos los sicarios, los de Paya y los de Figueroa Agosto. Lo detuvo a todos. Pero no solamente lo detuvo, lo juzgó y lo condenó a todos. Y ahí están, yo creo, cumpliendo condenas muchos de esos muchachos que participaron, la mayoría jóvenes. Pero eso fue una matanza que hubo en Paya. Yo creo que fueron como 6 o 7 que mataron ahí entre colombianos y una cosa de loco. Pero aquí a esos jefecitos se les detuvo, pero ahora no se ha detenido un capo importante. Entonces uno entra en sospecha. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿O es que le están entregando esa droga a la dirección, como dicen, lo ponen en una especie de señuelo para entretenerlo ahí, para que jueguen con el barro, como dicen? Uno no entiende esto. Y droga, y droga, y droga. Un país que todo el mundo sabe. Y Estados Unidos como que sabe y no sabe. Porque es lo que yo he dicho, señores. Pero ¿y por dónde es que viene esta droga al país? ¿Viene por la frontera? Pues vamos a sellar la frontera. Viene por el mar. Estados Unidos fondea allí en el Caribe, señores, frente a la costa
de Sudamérica. Estados Unidos fondea un portaaviones de eso, óigame. Y cuando eso arranca, nada más el oleaje que deja un portaaviones de eso. Es imposible para que una yolita de esa pueda cruzar por acá. Pero parece que hay como cierta tolerancia con esas cosas. Ahora, Giuliani, en Nueva York, siendo fiscal, dijo, bueno, estos capos se están comportando con mucha arrogancia y ya hasta en bolsa, participan de la bolsa en Wall Street. Paul Castellano, aquel señor jefe de la familia Gambino, creo que era, que ese fue el que heredó esa familia. Aquel señor en unas limusinas y se detenía frente al Waldorf Astoria. Y eso era todo, una escolta. Y entonces este señor vestido como un, bueno, como Capone era un niño al lado de estos tipos. No en la capacidad delictiva tal vez, o de matar, sino de histrionismo, de exhibirse con todos estos billetes, toda esta riqueza. John Gotti, ese era otro, eso me vestía, yo me acuerdo en esas calles de Nueva York, aquel señor, eso era todo un espectáculo, era John Gotti. Pero el señor Giuliani, creo que fue que lo detuvo, dijo, no, ya a estos tipos hay que ponerle cerrojo. Entonces, Paul Castellano representa a la familia Gambino preso. El señor Ratelli, de Filigas Ratelli, ese defiende a la familia Lucchese. Otro, el de la familia Genovese. No me acuerdo cómo se llamaba, el de la Genovese. O el de la familia Luciano. Luciano ese fue famoso, Luciano. Anthony Corallo. Tony Salerno, de la familia Colombo. Y el señor Carmine Pérsico, de la familia Bonanno. Esas eran 5 familias, señores, que en Nueva York, eso era la mafia de verdad, italiana, la que dirigía la mafia pesada de los Estados Unidos. Desde que Giuliani le echó mano y agarró preso a esos elementos, y a John Gotti lo metieron preso, ese mandó a matar a Paul Castellano, y lo mataron a Castellano. John Gotti murió en la cárcel en los Estados Unidos, murió de cáncer, creo, pero murió en la cárcel. Toda esa gente fueron detenidos, y la droga en los Estados Unidos, por lo menos en manos de esa gente, no estaba. No sé quién es que maneja la droga, porque resulta que en Estados Unidos no hay capos tampoco, capos grandes de droga. Eso parece que solo los distribuidores serán colombianos y cubanos y dominicanos, y boricuas, y venezolanos y esas cosas. O chinos, porque ¿quién es que distribuye la droga en Estados Unidos? Porque estos mafiosos italianos di que no le bregaban, ellos no les gustaba la droga. A Luciano era exigente con eso, y el propio el judío, que no recuerdo el nombre del judío, que era el socio de Luciano, el Lucky Luciano, y ay Dios mío, no recuerdo el nombre del judío ahora, no me viene a la mente. Pero bien, esa gente fueron descabezadas, esas familias, y entonces ya estaban en tantos negocios, en los negocios portuarios, los negocios de restaurantes, lavanderías, todos los negocios de Nueva York, hasta en la bolsa, fueron decapitados. Esa es la pura verdad. Bueno, vamos a ver qué más. Yo estuve viendo el caso de Barrigol. La gente, el que sigue este programa sabe que yo soy antiminería. Pero no porque soy un antiminería, porque toda la minería es mala. No. Yo soy antiminería en República Dominicana porque entiendo que República Dominicana es un país muy pequeño que no califica para la minería. Porque es un país de 48,000 kilómetros cuadrados, un país que tiene un problema al lado, o sea, con un país desértico o desertificado, un país sin control,
cargado de una población ignorante, más que la nuestra. Gente que anda desesperado necesitará de nuestros recursos, agua, qué sé yo, porque van a morir allí. Y República Dominicana tiene que producir comida para la isla, porque así es que estamos. Nosotros todavía tenemos capacidad productiva porque podemos mejorar tecnológicamente y tener mejores rendimientos y mayores, qué sé yo, oportunidades de tener buena producción agropecuaria o alimentaria. Pero si nosotros permitimos que se desarrollen estas minerías a cielo abierto o incluso subterráneas, como dicen, por galerías, nosotros podemos exponernos a que la vida nuestra sea un fracaso mañana por falta de fuentes pluviales seguras para beber, para tomar agua, los dominicanos y los animales, y darle a las plantas para nutrirlo. Entonces, ¿cuál es la amenaza de la minería irresponsablemente manejada así? Que es una minería que deja cárcavas, que deja las montañas devastadas, deja un ambiente, el ambiente postminero, el pasivo es desastroso, la contaminación es inevitable por más arreglo que quieran hacer, pero siempre hay gente que defiende intereses particulares, no causas nacionales, se benefician, le dan anuncios de televisión, o le dan dinero, le pagan, o le regalan para que hablen a favor de la minería responsable, y aquí hay gente que se presta para todo por pesos. Como yo he dicho, voces y plumas de alquiler. Bien. Barrigold es una empresa muy importante del mundo, pero no es en República Dominicana donde ellos han tenido problemas. Aquí le han tenido una acogida de príncipes, porque son gobiernos endeudadores y gobiernos insaciables, voraces por dinero, por adelantos de dinero. Van de rodillas. Los presidentes van de rodillas. Entonces imagínense ustedes, ¿qué exigencias pueden hacer esta gente que no sean complacidos? Barrigold ha pedido que le autoricen a una nueva presa de cola para fines de ello expandir sus operaciones mineras, auríferas, y que sin esa expansión la mina tendría que cerrar porque hasta el 2028 ya creo que los aprovechables con esas condiciones en las que ellos están trabajando. Como han pedido y le han otorgado un permiso ambiental para hacer esta presa de cola en otro sitio donde ellos están, o donde exigían en un sitio por Yamasá, pero lo complacen por otro lado. Algunos ambientalistas parece que han conseguido la colaboración, no sé si es de la Universidad de Utah en Estados Unidos, que venga un especialista, un técnico ambiental y muy conocedor parece de las operaciones mineras, para que haga una evaluación de la zona y sea una evaluación independiente, como se dice, que no sea interesada por parte de la compañía. Y vamos a esperar, como se dice, que ese señor va a resolutar al final, que no tiene, qué sé yo, no es vinculante la opinión de él, pero sirve de fundamento a los ambientalistas para objetar o aprobar la construcción de esa obra. Ahora, los temores siempre han sido válidos aquí. Entonces, esas presas de cola en España, por ejemplo, hay una localidad en la provincia de Sevilla que estuve viendo en televisión española, que se llama Aznalcóllar, en la provincia de Sevilla, que es la región, eso pertenece a Andalucía, la región de Andalucía en España. Pero ahí, señores, ahí hubo un desastre con una presa de cola que se decoló. Y todo ese vertido de tóxico
fue a una reserva natural que se llama Reserva Natural Doñana, ahí en Andalucía, en Sevilla, esa zona. Y eso creó un problema ecológico terrible. Y yo me pongo a pensar, señores, España es un país desarrollado y un país que tiene unas normativas legislativas o qué sé yo, o legales, que ponen freno al desenfreno. Ahí no se puede inventar porque esa compañía le pone un freno, le digo. Entonces esta compañía, una compañía, yo no sé si es sueca, Boliden se llama la compañía, una compañía con muchísimo prestigio, operaba una mina de pirita. La pirita, yo creo que eso es la pirita son unos sulfuros, son unos materiales sulfúricos. No sé, lo que es como una roca, una piedra la pirita. Entonces, esa pirita yo no sé para qué se utilizan. No sé qué es lo que extraen de ahí, pero bien, esos productos son muy tóxicos. Arsénico y qué sé yo, y plomo, y bueno, productos que son muy tóxicos. Eso en España creó una crisis, pero una crisis terrible. Entonces yo me he puesto a pensar, eso es España, un país organizado, que tiene no solamente las leyes, sino los técnicos, que medio ambiente en España son gente seria, que no se vende y que no ponen el interés nacional, no lo ponen por debajo del interés particular, qué sé yo, esa gente no... eso allí se elabora con criterio, yo diría hasta europeo, por la misma condición de miembro de la Unión Europea. Pero aquí que pasan tantas desgracias, señores, todos estos ciclones, temblores de tierra, qué sé yo, que pueden ocasionar, ¿qué va a pasar si la mala suerte trae un desastre ecológico en esa zona? ¿Cuántas poblaciones serían afectadas? Entonces, ya tenemos ese riesgo con la barrigola ahí. Y la Falcon Bridge, que parece que es menos tóxica. La Falcon Bridge porque no tiene, yo no sé, esos lavados. Yo creo que Falcon Bridge no lava material. Creo que el agua la usan para las calderas, creo, para generar energía, vapor, producir energía, y entonces esos hornos donde extraen entonces el ferroníquel y sacan los demás, yo no sé, esas escorias están por ahí, la usan, incluso se usan para carreteras, rellenos, etcétera. Yo me acuerdo la Duarte ahí, un puente, ese puente sobre Yuna, cuando el ciclón David perdió los aproches, y esos aproches se llenaron con las rocas de esa escoria de Falcon Bridge. Si eso despide material tóxico, ese río Yuna se iba a intoxicar. Pero uno no sabe de eso, porque lamentablemente nosotros no somos geólogos ni nada de eso. Ahora, otra barri, ¿por qué entonces se insiste en San Juan de la Maguana querer meter la minería en una zona que no ha tenido nunca ninguna experiencia minera por ahí? Pero es el oro, ese bendito oro. Ese oro es igual que el petróleo es el excremento del diablo, pero el oro, ese brillo del oro es la cosa más terrible que hay. Entonces vi que el gobierno o las autoridades están promoviendo la siembra de tabaco en San Juan de la Maguana, y me parece correcto, porque San Juan lo que tiene que producir es eso, comida o productos del agro, porque el tabaco, aunque querramos o no, el que fume o que detracte a los fumadores y diga que el tabaco es malo y todo eso lo sabemos, pero el tabaco es una realidad. Y si nosotros exportamos más de $1.000 millones en tabaco, en puros, hechos con tabaco dominicano y algunos tabacos que se tienen que importar en unas calidades de tripas y cosas de eso, capas, qué sé yo, se tienen que importar, entonces esa es una industria que nosotros no podemos desprendernos de esa industria, porque el tabaco hace daño. Bueno, son 8.000 millones de seres humanos que hay. No todo el mundo muere por efecto del tabaco.
Y además tenemos una cultura de los taínos. Y en las Antillas fue donde se descubrió el tabaco, que ni siquiera en tierra firme. Fue en las Antillas, por aquí en todas estas islitas. Entonces vi que se está promoviendo, que se quiere promover la siembra de tabaco en San Juan. Yo no sé, porque nosotros los de Villa González sabemos que eso es una vega tabacalera. Villa González, Las Canelas, La Herradura, Navarrete, esa zona ahí, son suelos muy sueltos, suelos areno limosos y arcillosos, pero son suelos muy sueltos, profundos también en Villa González. Y el tabaco crece bien en esos suelos. Y hay un sabor, qué sé yo, que lo da el propio suelo, las mezclas y las composiciones físico-químicas de los suelos, etcétera, el clima. Entonces yo no sé si San Juan, porque San Juan tiene un clima, no es igual que esa zona baja del Cibao, de Villa González, que en esa zona baja de Villa González y de Navarrete, Santiago, principalmente la provincia de Santiago, esos tabacos tienen unas calidades especiales. Entonces San Juan es una zona que el suelo es muy rico, pero hay suelos un poco pesados, suelos que se siembra arroz, pero son suelos de doble propósito, como se dice. Pero San Juan, tal vez la zona de Pajonal, la zona de Pedro Corto, puede ser un área interesante, podría pegarse algunas zonas de tabaco ahí, la zona de Sabana Alta no creo, es muy irregular el terreno, aunque hay suelos profundos, tal vez para tabaco criollo, de mala calidad, pero el problema del tabaco es que queme, que tenga una buena ceniza, como se dice, una buena combustión. San Juan es muy frío, pienso yo, para los tiempos del tabaco, porque el tabaco necesita temperatura como eso en Villa González, esa zona hay 25 grados centígrados, que vienen esos nortes, lo que le llaman los nortes, esos inviernos especiales, pero en San Juan hace frío el invierno, porque es un pueblo que está a 400 o a 500 metros sobre el nivel del mar, está San Juan de la Maguana. Entonces no sé si el tabaco podría tener éxito allí. En tabaco, los dominicanos conocen mucho de tabaco y los que están promoviendo esa siembra allí, es posible que hayan hecho ya sus ensayos y hayan determinado que hay ciertas variedades, tal vez los Burley, o el tabaco piloto cubano, o el criollo dominicano, no sé, porque el Virginia tal vez no pega para allá, los tipos de tabaco rubio. Bueno, el asunto es que San Juan de la Maguana tiene muchísimas oportunidades, una reconversión productiva. No hay que llevarle esa desgracia minera que República Dominicana, repito, no califica para ser un país minero como son los países de Sudamérica que tienen 1 millón y 2 millones y más de kilómetros cuadrados. Venezuela, enorme. Usted busca Brasil, Dios mío, los pequeños, Ecuador y esos países son grandísimos, los pequeños. Perú, enorme. Chile, larguísimo. ¿Cuál es más? Colombia, 1 millón. México tiene todos los... Pero imagínense ustedes. Entonces, Argentina, ¿qué países tan grandes son? Bolivia. ¿Cómo vamos? Las Guayanas que están ahí, que son mucho más grandes que nosotros. ¿Cómo vamos nosotros a hablar de que de un país minero, de un país con cultura minera, un paisito como es la República Dominicana? Pienso yo. Tal vez estoy equivocado, pero es la realidad. Bueno, vi ahí un invento en agricultura, de que ley de agricultura familiar, otro antro de corrupción o de nómina, porque para eso que se crea la Cámara de Diputados, eso es todo por impulso, toda esta fiebre normativa que hay en este país. Bueno, increíble. Bueno, yo vi, que fue una nota que yo vi hoy, yo no sé si fue una nota, no recuerdo dónde fue que vi. Pero nada, ya el tiempo se me fue encima, no me da más tiempo para hacer otros comentarios. Sí quiero recordarle que el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta. Todas las semanas el doctor Castillo nos
regala esas reflexiones, las plasma allí en ese medio digital, que es en el internet. ¿Por qué no acabo de salir? Es una interrogante muy frecuente. Hay que leer esas reflexiones de Marino Vinicio Castillo. Y desde luego la respuesta, como todos los domingos también, su programa de edad bien avanzada ya, porque es un programa de más de 30 años en la televisión dominicana. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.